Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Jackie Redondo por el licenciado Edgardo Melgar. Hoy tenemos un programa de lujo con invitados de diferentes partes y de diferentes países. Vamos a darle la bienvenida a José Daniel Acosta. Él está en Ecuador, es presentador y reportero de TC Televisión y redactor de temas políticos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Jackie. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Saludos desde acá de Ecuador. Son ya las 21 horas. Y de Ecuador vamos a pasar ahora hasta Nicaragua a saludar a Roberto Mora, quien es ex corresponsal de Diario La Prensa. Bienvenido. Muchas gracias, Jackie, y bien agradecido también por invitarme a este espacio. Agradecidos también nosotros. Saludamos también a David Santos, él es columnista del periódico El Colombiano, nacionalidad colombiana y radica en Argentina. Bienvenido. Gracias, Jackie. Muchas gracias por la invitación. Y saludamos al periodista de El Faro en El Salvador, Nelson Rauda. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Aquí en Honduras está con nosotros Rodolfo Dumas, representante de la Sociedad Interamericana de Prensa. Bienvenido. Buenas noches, Jackie. Un placer para mí acompañarle y un saludo a quienes nos acompañan desde otros países que me imagino que tendrán mucho que aportar esta noche sobre el tema que vamos a discutir. Así es, hoy vamos a hablar sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa y vamos a comenzar de inmediato con Ecuador, con José Daniel Acosta. ¿Es difícil ser periodista en Ecuador, más que todo en estos momentos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches nuevamente. A ver, bueno, hay que entender mucho el contexto que ha sucedido en Ecuador en cuanto al ejercicio periodístico. Y esto me voy a remontar un poco a lo que ocurrió durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, donde nace una ley de comunicación, donde se dan unas directrices para el ejercicio periodístico y también un complemento a nivel de todo el ejercicio como tal. Esto ha tenido cambios, hemos tenido una ley orgánica de comunicación que ya se ha sujeto a varias modificaciones y que de hecho ahora actualmente se tramita en el Poder Legislativo de acá unas reformas para querer cambiar en más de un 90% lo que se aprobó en un referéndum en el gobierno de Rafael Correa, una ley que en su momento fue muy mordaz para el ejercicio periodístico porque era muy controlado desde el poder, desde quien estaba en ese momento en el poder y con el cambio de gobierno que en su momento fue de Lenín Moreno, se hicieron cambios, ahora con el actual gobierno de Guillermo Lasso se proponen hacer más cambios que de cierta forma deja un poco más a la responsabilidad del ejercicio periodístico como tal y no responder a los intereses de un gobierno de turno. Para hacerlo un poco más en síntesis de lo que está sucediendo. Ahora, también desde el tema, desde el ejercicio periodístico como tal, justamente nosotros hemos pasado hace pocos días un paro nacional organizado por los movimientos indígenas, donde se ha visto mucho la agresión a la prensa, ya no metiéndonos tanto en el ámbito de la ley, sino más bien en el ejercicio periodístico de los comunicadores, de quienes estamos, en este caso, en un periódico, frente a una cámara, muy estigmatizado que la prensa acá o los periodistas somos corruptos porque no se cuenta lo que ellos quieren y como ellos quieren saberlo. Lamentablemente desde este gobierno que te digo hace más de tipo 14 años se impregnó acá una frase que se llama prensa corrupta, porque en su momento el poder era la frase que utilizaba para denigrar el trabajo periodístico cuando eran cosas que no estaban a su favor. Y lamentablemente ahora lo seguimos viviendo, existe un odio estigmatizado ya en la sociedad, en varios sectores que son contrarios al ejercicio periodístico. Acá hay que entender que la mayoría de medios de comunicación son privados, entiéndase que cada quien maneja su propia línea editorial y obviamente responden a las líneas que tiene el medio de comunicación, pero el ejercicio periodístico como tal ahora se ve afectado por este tipo de agresiones, insultos, golpes. En esta protesta más de 120 periodistas fueron agredidos, golpeados por simple y llanamente ir a cubrir lo que ocurría dentro de las manifestaciones. Acá en Ecuador, en cuanto a libertad de expresión, sí, tenemos mucha tela por cortar, como decimos, por los cambios, por la ley que tenemos, por el ejercicio, pero me atrevería a decir que en la actualidad al menos ya no tenemos el poder, desde el poder controlado el ejercicio periodístico, ya no existe ese minimizar a los periodistas por los trabajos que hacían o por estar en el poder, no ser susceptibles o no ser tocados
si es que era algo en contra. Recordemos que el periodismo está para eso, el periodismo no está para servir a quienes están en el poder, todo lo contrario, están para servir a la colectividad. ¿Ha pensado usted en algún momento dejar esta profesión? Es una pregunta que siempre nos hacemos cada vez que estamos en el campo de la batalla, pero al final nos reconforta que nuestro trabajo siempre tiene las bases del periodismo, que son las diversas, contraste, verificación, todas las caras de la moneda. Y creo que no se me ha pasado por la cabeza tener que abandonarlo. Existe un temor, desde luego, pero enhorabuena, acá en Ecuador aún no existe, quizás no ha subido de nivel el tema de la agresión a los periodistas, entiéndase asesinatos. Entendamos que acá en Ecuador una realidad que se vive ahora es el tema del narcotráfico, la crisis carcelaria, descuartizados en las cárceles. Estamos subiendo quizás un poco más de nivel en el tema delincuencial. Los periodistas seguimos haciendo periodismo, pero no llegamos todavía a ese punto en el que comienzan a haber amenazas, asesinatos. Creíamos que todavía no estamos llegando a ese nivel. Y por ahora créeme que yo no he pensado dejar o abandonarlo, porque al final estamos haciendo un trabajo como cualquier otra profesión. Bueno, decía José Daniel Acosta de Ecuador que 120 periodistas han sido golpeados. Y tenemos que preguntar en Nicaragua, ¿qué está pasando en Nicaragua? Roberto Mora, ¿cómo es ser periodista en este país? Bueno, Jackie, las condiciones del periodismo en Nicaragua son de las peores que se puedan recordar a lo largo de la historia. Prácticamente yo no viví por lo menos como periodista la época de Somoza o incluso la época de la primera dictadura de Daniel Ortega, pero la situación en este momento, según las referencias históricas que tenemos, es una de las peores para el periodismo. Se encuentran al menos 120 periodistas exiliados, tuvieron que salir del país por seguridad. Hay 2 periodistas que están presos, pues, o secuestrados, decimos nosotros, porque no hay ni siquiera un disimulo para establecer procesos que se ciñan, pues, a la legalidad, o por lo menos que estén referidos a las leyes que establecen el país. Y estos 2 periodistas, pues simplemente por emitir sus opiniones o por estar en contra, digamos, del régimen de Daniel Ortega, están presos. Además de que tenemos también un periodista que fue asesinado precisamente cuando daba cobertura a las protestas sociales en el 2018. Es un asesinato que todavía, igual que los más de 350 manifestantes que murieron, según la CID, pues están todavía en impunidad. Cuando usted me dice que son las peores condiciones, en Nicaragua como periodista, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Nicaragua no se puede hacer periodismo, así de sencillo. No se puede hacer periodismo porque en este momento, de hecho, los periodistas que están dentro del país tienen que recopilar las informaciones de una manera clandestina, porque el Estado, digamos, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tienen sus propios medios de comunicación que son dirigidos por los hijos de ellos, y son esos los únicos que tienen, digamos, permiso, por decirlo así, para poder entrar a las instituciones que ellos mismos establecen, porque es el mismo régimen también que establece la agenda. Estos periodistas no tienen libertad para buscar cualquier tipo de información. Entonces, en el caso de los periodistas, el hecho de sacar su celular y tomar una foto en público se pone en riesgo en Nicaragua. El hecho de transmitir alguna información, ya sea económica, inclusive ya hasta transmitir informaciones con respecto a la pandemia, puso en riesgo muchos periodistas. De alguna manera ya los periodistas incluso no estamos firmando las noticias que hacemos en cada uno de los medios de comunicación independientes, que dicho sea de paso, pues son muy pocos, y los que están transmitiendo noticias en su mayoría están fuera del país, porque medios que han tenido una gran trayectoria histórica, por ejemplo, hablando de la prensa, el diario La Prensa, con casi ya 100 años pues, de historia, no solo ha sido asediado, tienen preso a su gerente,
y también se tomaron sus instalaciones. Y eso mismo ocurrió con 100% Noticias, uno de los canales también que dio cobertura a las protestas. Y eso ocurrió también con Confidencial. Y eso ocurrió recientemente con Trinchera de la Noticia. Hace como hace pocos días fueron cerrados, precisamente el lunes pasado, fueron cerrados 2 medios de comunicación más que pertenecen a la Iglesia Católica. Entonces, no hay ningún tipo de garantía para ejercer el periodismo en Nicaragua. Como no hay garantía, ¿ha pensado usted en algún momento dejar de ejercer el periodismo en este lugar? La verdad que los periodistas nos sentimos como con ese deber, esa necesidad de llevar la información a como sea a la población, aunque sea un gran riesgo, ¿verdad? Pero sí es muy peligroso, está demasiado peligroso, y yo admiro inclusive el resto de colegas que tratan también de llevar esa información y buscarla de alguna manera, pero están sometiéndose en gran riesgo, pues, por el tipo de régimen que tenemos, y que no existe, o sea, en Nicaragua no hay ninguna institución que pueda garantizarnos la integridad física, mucho menos la vida o la libertad, pues. No hay ninguna garantía constitucional que pueda cumplirse, no hay ninguna garantía de derechos humanos, no hay ninguna institución que pueda salvaguardar nuestros derechos, pues todas las instituciones están al servicio del Poder Ejecutivo, en este caso Daniel Ortega y Rosario Murillo. Bueno, analizando lo que ha dicho tanto José Daniel Acosta de lo que está pasando en Ecuador y Roberto Mora de lo que está pasando en Nicaragua, ¿cuál es el análisis que podemos hacer, David Santos, como columnista del periódico El Colombiano, de cuál es la amenaza que tiene la prensa en estos momentos en América Latina? Bueno, Jackie, primero, bueno, gracias por la invitación y escuchando a los compañeros, un saludo también. Creo que uno de los elementos fundamentales que se empieza a tejer en la medida que uno escucha las diferentes angustias que estamos viviendo los periodistas en el continente tiene que ver con un proceso de deterioro democrático muy alarmante en ciertos países. Ya Reporteros Sin Fronteras, en su listado de este año, hablaba de los países, de varios países latinoamericanos en las peores posiciones. Colombia en el puesto 145, Nicaragua en el 160, Cuba en el 173. Ni qué decir la situación que está viviendo México, también tan sorprendente. Este año solo en México ya van 12 periodistas asesinados. Creo entonces que la labor periodística y los riesgos que estamos corriendo los periodistas están vinculados directamente al deterioro de la institucionalidad y a los peligros que atraviesa cada uno de los países, y pues esto finalmente repercute en un eje fundamental de la sociedad como son los medios de comunicación. Algunos países, por supuesto, en una situación más delicada que otra. Creo que además del deterioro de la institucionalidad, de la dificultad de los gobiernos para proteger la libertad de prensa, pues es también una radiografía sobre uno de los temas más complejos que hay, además de la concentración de poder y de la corrupción, que tiene que ver con el narcotráfico. Creo que en la mayoría de los países en donde la situación está más difícil para los periodistas hay un asunto muy presente del narcotráfico. Eso lo vivimos en mi país, por supuesto, en Colombia, donde en los últimos 4 años han sido asesinados 4 periodistas, pero más allá de la cifra de muerte, que es por supuesto una cifra muy alarmante, tiene que ver con la censura o la autocensura en momentos donde se vive un conflicto complicado, más allá de un conflicto de muchas décadas que ha vivido Colombia, pero que en los últimos años se ha atomizado en diferentes regiones. Yo creo que ahí también hay que hacer una diferenciación. En muchos de nuestros países hay una enorme diferencia entre aquellos periodistas que afortunadamente en medio de todas las dificultades podemos ejercer con cierta tranquilidad, y sobre todo en las capitales, y aquellos que están en los lugares más alejados, en las provincias, en sitios remotos donde la delincuencia, la corrupción pues hacen presa fácil de los periodistas. Creo que eso es uno de los análisis importantes y de las enormes dificultades que se están viviendo. Creo que como periodistas no somos para nada ajenos a las dificultades que vive cada una de las sociedades en Latinoamérica.
Bueno, y mire lo que está pasando en El Salvador. Con Nelson Rauda hemos estado viendo en los últimos meses informaciones sobre el Pegasus y cómo ha afectado esto a la prensa, cómo ha afectado esto al ejercicio periodístico en El Salvador. Bueno, una de las cuestiones que se dice acá en El Salvador es que este es el peor momento para ejercer el periodismo desde la firma de los acuerdos de paz. No solamente por Pegasus, en enero tuvimos, de este año tuvimos esa situación, docenas de periodistas que se había confirmado con experticias internacionales y validadas por organizaciones como Amnistía Internacional, que teníamos, entre ellos yo, pero varios colegas del periódico donde yo trabajo, en El Faro, varios colegas de otros medios independientes, que teníamos ese software. Y entonces ha habido una completa inactividad del Estado en tratar de investigar o esclarecer de quién es la responsabilidad de tener este software espía, a pesar de que se saben dos cosas. Uno, que solo se vende a gobiernos, y dos, que en el caso de El Salvador se detectó que estaba siendo operativizado desde dentro de El Salvador. Es decir, ¿quién estaba operando Pegasus en El Salvador? Un gobierno que estaba dentro de El Salvador. Pero no hemos tenido ninguna respuesta de la institucionalidad. Es un caso muy similar, yo creo que salvando las distancias, pero un caso muy similar a Nicaragua, en el que una sola persona concentra todos los poderes del Estado. Y a mí, yo pues tengo mi solidaridad con los colegas nicaragüenses, pero siempre que hablo con alguien de Nicaragua me dicen: mira, lo que ustedes están viviendo ahorita, nosotros ya lo vivimos. Es decir, ustedes que están en el futuro del que nosotros vamos, y es súper peligroso. Y luego uno dice estas cosas y uno es el exagerado, pero hay un clima exacerbado contra la libertad de prensa, contra los periodistas, un clima exacerbado en el cual hay un enemigo interno, un clima exacerbado en el cual hay toda una situación en la que el presidente crea esta sensación y esta realidad contra los periodistas, ese discurso antiperiodistas, y eso no es propio de un régimen democrático, más bien es propio de un régimen autoritario, y es el tipo de cosas que estamos denunciando desde El Salvador. ¿Ha reprimido Nayib Bukele a la prensa en El Salvador? Absolutamente, absolutamente. No solo, o sea, hay varias mediciones sobre esto. No solo bajamos, por ejemplo, en el índice de Reporteros Sin Fronteras, bajamos 30 lugares El Salvador en términos de libertad de prensa. En la Asociación de Periodistas del Salvador, de la cual soy miembro, ya contabilizamos 4 periodistas básicamente exiliados, periodistas desplazados forzados, los llamamos nosotros. Es decir, que se han ido del país por miedo a represalias por realizar su trabajo. Hay una ley mordaza que prohíbe y penaliza con cárcel el hecho de transmitir informaciones relativas a las pandillas, con unas definiciones bastante ambiguas que podrían penalizar incluso que uno ponga una foto de un graffiti en una comunidad controlada por pandillas, como si por el hecho de no decir que las comunidades están controladas por pandillas se elimina el hecho de que estén controladas por pandillas. Y ciertamente, digamos que hay la parte del discurso oficial, y yo sé que es complicado hacer esto, sé que el presidente goza de muy buena prensa y muy buena publicidad en buena parte de Latinoamérica, pero no es como lo pintan. Él es un gran publicista, pero no es como lo pintan. Y entonces aquí en el gobierno le gusta decir que no hay periodistas asesinados y que no hay periodistas presos, como si esto fuera un gran premio, como si el hecho de que pudiéramos ejercer nuestro trabajo sin que nos maten o que nos apresen fuera aquella gran condicionante que sé que en atmósferas y en climas externos, pues sí es importante, pero hombre, no deberíamos de estar dándole gracias por el hecho de no fiscalizar o no penalizar hacer nuestro trabajo. Es arriesgado y es complicado hacer periodismo en El Salvador, y como digo, gente que tiene, yo tengo apenas 9 años de ejercer este trabajo, pero gente que tiene mucho más tiempo que yo de estar en esto dice que este es el peor momento para hacer periodismo desde que en El Salvador se firmaron los acuerdos de paz. Bueno, hemos repasado cómo está el ejercicio del periodismo en Ecuador, en Nicaragua, hemos visto en Argentina y Colombia, hemos visto también en El Salvador. Vamos a hacer un breve análisis con usted, don Rodolfo Dumas, aquí en Honduras. ¿Cómo analiza la libertad de prensa en nuestro país? Bueno, licenciada, usted tiene con la participación de los amigos de Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Colombia una radiografía o una foto completa de más o menos que ese hilo vinculante que tiene toda Latinoamérica
en los retos en materia de libertad de expresión y libertad de prensa. Obviamente el caso de Honduras no es distinto, es una mezcla de todos estos ingredientes. Venimos saliendo precisamente de una de las épocas más oscuras para el periodismo nacional. Recuerde usted que de 2010 a la fecha se han asesinado una cantidad enorme de periodistas y lo más grave de eso es que el 90 y pico % siguen en la impunidad, lo cual irremediablemente genera una autocensura y un temor para el ejercicio del periodismo nacional. Venimos de una época donde se publicó y se puso en vigencia una ley de secretos, una ley que era totalmente ilegítima, totalmente ilegal, inmoral, y que sirvió precisamente de escudo para que la prensa nacional no pudiera en algunos casos investigar casos de corrupción que ahora el pueblo hondureño lamenta profundamente porque han costado precisamente vidas humanas. En esta época que estamos viviendo en medio de una pandemia, recuerdo las palabras de la relatora de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos que decía que la información en épocas de pandemia puede salvar vidas o puede costar vidas. Y esa es la verdad en el caso de Honduras. En realidad, una época terrible donde han habido todo tipo de abusos y donde ahora, bueno, esperamos que con una nueva administración y con ciertas reformas que se están dando, esa situación mejore para el país. Sigue siendo Honduras uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, precisamente por esa falta de garantías que existen y la impunidad en los casos de agresiones, asesinatos y demás ataques contra el periodismo y los medios de comunicación. Es importante, licenciada, en estos precisos momentos que se discute, que se analiza, que estamos entrando ya en la etapa final de la elección de la nueva Corte Suprema y de los titulares del Ministerio Público, que esa elección sea una que responda verdaderamente a los intereses del pueblo hondureño, a los intereses de la sociedad hondureña y al anhelo que tiene este pueblo por justicia, esa sed de justicia que el pueblo hondureño dejó claramente expresada en las elecciones del año pasado y que ahora queremos ver materializadas con la elección precisamente de una Corte Suprema y de un fiscal general que atiendan ese clamor popular. Bueno, ya han visto ustedes en este primer espacio del programa una radiografía de cómo está el ejercicio de prensa en diferentes países de América Latina. Vamos a una pausa, vamos a regresar con más de 30-30. Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros en 30-30. Vamos de inmediato hasta Ecuador con José Daniel Acosta y tenemos que consultarle. En los últimos meses miramos la presencia del expresidente Rafael Correa en el país, viendo pues cómo las autoridades de gobierno de Honduras le daban el reconocimiento. ¿Qué opina la prensa en Ecuador al respecto? Bueno, sí, era algo muy contradictorio a lo que se vivió en Ecuador durante ese tiempo, porque lo que está ocurriendo con nuestro compañero en el gobierno de Nayib Bukele es como en Ecuador iniciamos. Recuerdo tanto, yo era más pequeño, era estudiante y veía cómo se trataba al periodista y cómo era el ejercicio periodístico durante ese tiempo. Era todo controlado desde el poder, era el poder el único el que tenía la verdad absoluta. Todos los periodistas que se atrevían a publicar cosas en contra del entonces gobierno eran judicializados. Por eso cuando se habla mucho y Rafael Correa asiste a otros países y comienza a hablar quizás de libertad de expresión, quizás del ejercicio periodístico, es medio contradictorio porque lo que se vivió en su gobierno acá en Ecuador no fue eso, se vio otra cosa y de hecho es un secreto a voces todo lo que sucedía con los periodistas acá. Tuvimos periodistas exiliados, periodistas que fueron obligados a través del sistema judicial en juicios a pagar millonarias cantidades de dinero al presidente como tal por supuestas injurias. Era evidente cómo en las sabatinas que se realizaban acá, los periódicos de los grandes medios de comunicación eran dañados en presencia, en cadena nacional, cosa que no le hacía bien al ejercicio periodístico. Por eso mucho sorprende y acá en Ecuador al menos se tiene memoria de eso en el ámbito periodístico. Sí causa un poco de repulsión saber que internacionalmente se pueden llegar, no solo en el ámbito periodístico, sino en algunas otras cosas que en su momento, cuando él fue presidente de Ecuador, sucedieron y que ahora comienzan a criticar o
o a verlo desde otro punto de vista. Cuando fueron gobierno fue todo lo contrario. Pero bueno, lo que nosotros tratamos acá es de ya no generar tanta importancia a lo que suceda con él o lo que haga con él, porque al final ya no está en el poder. Es un ecuatoriano más que tiene un proceso penal en Ecuador. Él dice que se lo juzgó por una persecución política, en fin. Pero creo que no nos hace bien como ecuatorianos o como viendo y criticando quizás mucho de lo que está ocurriendo ahora, tanto porque tenemos tantas cosas por las cuales hacer periodismo acá como para tener que enfocarnos en temas que quizás no le hacen bien al país. ¿Cree usted que eso le beneficia o no le beneficia la imagen de Honduras el recibir al expresidente Rafael Correa en esas condiciones? Cada país tiene su potestad, cada autoridad de su país es autónoma de decidir a quién invita o a quién no, de acuerdo a su ideología política. Estaría mal bien yo decir si les beneficia o no les beneficia. Creo que la sociedad de Honduras debe leer, debe enterarse de cuál fue nuestra realidad como ecuatorianos, porque no es lo mismo, como lo decía uno de los compañeros, verlo desde fuera del país que vivirlo estando en el país. Si bien tenemos acá una historia larga con el expresidente Correa, pero eso ya queda a discreción de cada gobierno, de cada ciudadano, de cada gobierno que quiera realmente enterarse cuál fue la situación que ocurrió en un país. Creo que estaría mal yo en decir si un país debe o no debe. Vuelvo y digo, es cada ideología política, cada línea política es la que te va a alinear y vas a saber decir si al final es una persona grata o no grata que debería ser recibido, pero obviamente nosotros acá tenemos otra percepción, son otras cosas lo que ha sucedido, pero bueno, la gente tiene que leer, tiene que enterarse, tiene que revisar un poco de la historia, tiene que ver qué es lo que sucedió. Acá en Ecuador sucedieron muchos hechos, demasiados, durante el régimen del correísmo, y cada quien deberá sacar sus propias conclusiones. Creo que estaría mal yo decir si debería ser o no, cada quien debe enterarse. Bueno, y vamos de inmediato a Nicaragua con Roberto Mora, y lo mismo pasó aquí con el presidente de Nicaragua. ¿Cree usted que es correcto que se le haya dado esa bienvenida? No, claro que no, porque yo sí opino de que verdaderamente existe como una especie de hipocresía internacional. Y cuando hablo de Y bienvenida, disculpe que lo interrumpa, es un reconocimiento que le dieron a él. el reconocimiento, sí. Es un reconocimiento que hizo doña Xiomara al señor Daniel Ortega, pues. La verdad es que ese tipo de reconocimiento, o sea, por alguien que verdaderamente ha sido señalado de cometer crímenes de lesa humanidad, o por lo menos está siendo investigado por eso, son delitos de lesa humanidad lo que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que se cometieron en Nicaragua desde el 2018 al 2019. No sé si doña Xiomara está de acuerdo o aplaude ese tipo de conducta, o eso no importa pues para un mandatario a nivel internacional. Pero lamentablemente es un comportamiento que están teniendo prácticamente todos los jefes de Estado, prácticamente en diferentes partes de América Latina, y a pesar de las condenas que existen también de parte de países desarrollados que le llamamos nosotros, como Estados Unidos, la Unión Europea, también no pasan de los discursos y hablar bonito y denunciar pues dentro de sus foros ahí, ya sea en el Parlamento o en cualquier parte, pero en cuanto a la práctica no se ha visto ningún avance en ese sentido. No hay presión para que la situación del pueblo nicaragüense cambie y que se restablezcan las libertades de los nicaragüenses. Bueno, y siempre sobre este mismo tema, aquí en Honduras con don Rodolfo Dumas, ¿cómo podemos analizar? Ya usted ha escuchado la reacción de Ecuador, ya usted ha escuchado la reacción de Nicaragua. ¿Podemos encender el micrófono, don Rodolfo? Sí, perdón, le decía que yo me quedo con lo que dice el licenciado Acosta. Me parece que nuestro país, particularmente en el caso de Honduras, está enfrentando retos tan gigantescos, tan graves, tan urgentes, que distraernos en estos temas, como que si invitamos a un exmandatario o no,
en realidad no abona mucho a los temas que, repito, son verdaderamente graves. Estamos a las puertas, a la antesala de una hambruna mundial. Ayer precisamente leí un informe de un analista financiero, JP Morgan, que decía que el petróleo en las condiciones actuales y debido a la guerra de Ucrania podría alcanzar precios de $380 el barril. Esas son situaciones que para Honduras, estimada licenciada y amigos, serían absolutamente devastadoras, y son los temas en los que en realidad deberíamos de enfocarnos más allá de quién nos visita o no. Esas visitas en realidad son intrascendentes, no aportan absolutamente nada al país, no aportan nada a las soluciones que el país requiere, que son generar empleo, generar condiciones para la inversión, simplificación administrativa, Estado de Derecho, es decir, una cantidad de reformas que se tienen que hacer y que son a lo interno, son nuestras. No puede venir nadie afuera a decirnos cómo resolverlo. Entonces es importante que la sociedad hondureña como tal se enfoque en eso. Muchas veces siento que el periodismo, y esto no es un reflejo de hoy mismo o de Televicentro, pero sí ciertos sectores de la prensa tienden a distraerse en estos temas que son periféricos y no en los temas centrales que deberían de conformar el debate nacional en torno a cuestiones que son verdaderamente urgentes. Ahorita precisamente estamos pasando un fin de semana que fue extremadamente violento, es decir, se dieron muertes múltiples en diferentes sectores del país, y esas muertes múltiples lógicamente lastiman el ánimo de la sociedad hondureña y generan en muchos casos una sensación de depresión que contribuye de alguna forma a esta fuga que estamos teniendo de caravanas de hondureños saliendo del país en busca de mejores oportunidades y sobre todo en busca de seguridad. Entonces, repito, creo que estas visitas en realidad son intrascendentes, no aportan nada a las soluciones que el pueblo hondureño urge hoy en día. Todo empieza por algo, don Rodolfo, y definitivamente vamos a tener foros, y hemos tenido todos los días debates, hemos tenido todos los días análisis sobre el tema de la violencia, pero hoy estamos abordando el tema de la libertad de prensa, y todo comienza por algo, todo comienza por algo. Y por eso estamos analizando lo que ha pasado en otros países en donde el ejercicio de la libertad de prensa está más difícil, y cómo comenzaron esos países y por qué esos países llegaron hasta ahí. Totalmente de acuerdo, licenciada. Yo creo que el tema de la libertad de expresión es algo que debe y amerita una vigilancia permanente. Claro. Siempre estará en peligro. Todos los gobiernos tienen esa tendencia a querer controlar, a querer manipular, a querer afectar el periodismo y que se diga solo lo que ellos quieren que se diga. Y en el caso de Honduras no va a ser distinto. No fue distinto en el pasado reciente y no va a ser distinto ahora. El tema es nosotros estar atentos a evitar que eso ocurra, precisamente si se presentaren, digamos, iniciativas de ley que tiendan a ese tipo de controles que van más allá de lo que permiten los estándares internacionales, como ocurrió en el pasado. Recuerde usted que en el 2012 querían meter una ley bozal para los medios de comunicación electrónicos, y se hizo la lucha y se detuvo ese intento por callar a ciertos medios de comunicación. Entonces, esto es una lucha permanente, y coincido con usted, es algo donde no solo la prensa, sino que todo el pueblo hondureño debe estar vigilante, teniendo en cuenta que la libertad de expresión no es monopolio de la prensa o de los periodistas, sino que es un derecho universal, es decir, es de todos los seres humanos. Creo que alguien quería opinar. Sí, yo ya aquí, José Daniel Ecuador, Rodolfo, yo quería discrepar muchísimo con lo que usted dice, que no es que no hay que prestarle atención. Creo que sí se le debe prestar atención, con lo que un político al final es un funcionario público que recibe dinero estatal de todos los ciudadanos de un país. Hay que prestarle mucha atención porque, claro, no viene a decir que se viene a reunir con cualquier persona, viene a reunirse con alguien que estuvo frente a un país. En caso de Ecuador es una persona que está sentenciada por casos de corrupción, uno de los gobiernos donde se generó bastante corrupción, que hasta el día de hoy han pasado ya vamos por un segundo gobierno y se siguen destapando casos de corrupción. No es por hacer un símil, pero no es lo mismo que se reúna con una figura por la paz que se venga a reunir con un narcotráfico. A eso sí le van a prestar atención. Se está reuniendo con un narcotráfico. Creo que es muy importante que toda autoridad de todo país debe cuidar mucho con quién se reúne, dónde se reúne y por qué se reúne. Hay que ver mucho los antecedentes. Por eso discrepo no en el tema de ahondar en la visita de alguien, sino saber quién es el que va a visitar, de dónde es, qué hizo, por qué razón no está en su país, por qué está asilado,
pero obviamente dando desde todas las características. Creo que sí hay que prestarle mucha la atención con quien un funcionario público se reúne, porque, reitero, un funcionario público, los medios de comunicación no estamos para alabar o halagar el trabajo de un funcionario público, estamos para criticar, para ahondar, para buscar qué es lo que está haciendo mal, porque de eso se va a tratar, que gobierne bien, de que saque un país adelante, porque si todo lo está haciendo bien, entonces ¿para qué está el periodismo? Para eso tienen solo sus relacionistas públicos. Solo eso es un tema que quería como que sí llevarte un poco la contra. Bueno, y miren lo que está pasando en Colombia. Por primera vez vemos a un presidente de afiliación izquierda, estamos hablando de Gustavo Petro. ¿Cuál es el análisis que podemos darle, David Santos, usted que está en Argentina, pero que es columnista del periódico El Colombiano? Bueno, sí, justamente se cumple ya la primera semana después de las elecciones en Colombia. Una elección muy sorpresiva, sobre todo por los dos candidatos que llegaron a pelear la segunda vuelta. Rodolfo Hernández, una persona que había sido alcalde de una ciudad pequeña de Bucaramanga en Colombia, y Gustavo Petro, un personaje ya muy reconocido en la política nacional, incluso internacional, que finalmente logró imponerse con una cantidad de votos considerable y dar la primera presidencia a la izquierda en Colombia. Lo que hemos visto esta semana ha sido relativamente sorprendente, la forma en la que el gobierno electo, que se posesiona el próximo 7 de agosto, ha logrado una serie de acuerdos nacionales. Hay que esperar a ver cuál será el futuro de su evolución. De todas maneras, para Colombia, sin duda alguna, es una sorpresa muy grande la elección de un presidente de izquierda en un país que lleva más de 6 décadas sumido en una guerra muy conflictiva con grupos alzados en armas. El mismo Gustavo Petro perteneció en los años 80 a la guerrilla del M-19, el movimiento 19 de abril, y esto parecía que lo hacía imposible de llegar a la presidencia. Él ya se había lanzado en 2 oportunidades, en el 2010 y en el 2018, y bueno, finalmente acá logra llegar con una especie de gobierno de coalición muy fuerte, en la que incluso se ha reunido con sectores de centro y de derecha. Esta semana lo vimos reunirse con el expresidente Álvaro Uribe, que es quizá la figura más emblemática de la derecha en Colombia, y hay bastantes expectativas por lo que pueda suceder en los meses venideros y por supuesto a partir de su posesión el próximo mes. ¿Cree usted que la ideología podría tener algún impacto? No, yo creo que como hablaba el doctor Dumas, en momentos de restricciones a la prensa, la ideología pasa a un segundo plano. Creo que tanto la derecha como la izquierda han dado muestras en sus extremos más fuertes de buscar una forma de amordazar a la prensa y lograr que el poder se concentre en sus manos. Creo que aquí lo podemos ver y lo hemos visto a lo largo de la historia latinoamericana en gobiernos de distinto espectro, como la prensa siempre es uno de sus objetivos primordiales, porque como lo decía también otro de los compañeros, pues es finalmente la prensa la que en muchos casos tiene la posibilidad de velar qué es lo que está pasando tras las cortinas del poder, y en ese sentido pues se convierte en un objetivo. No creo acá que, aunque hay ejemplos muy recientes de gobiernos de izquierda que amordazan, pues también lo estamos viendo con gobiernos de derecha. Yo no quiero acá personalizar, individualizar o nombrar países particulares, pero creo que de todos los casos, desde Trump hasta Bolsonaro, hasta Maduro, por supuesto en Cuba, y lo que nos estaban diciendo los compañeros también de Honduras, de El Salvador y de Nicaragua, pues creo que aquí el espectro pasa a ser un asunto que no define la forma en la que tratan de amordazar a la prensa. Vamos a El Salvador, ya que pues Nelson Rauda nos decía que allí Nayib Bukele ha reprimido a la prensa. ¿Cuáles son las formas en las que el presidente de El Salvador ha reprimido a la prensa y por qué lo ha hecho? Yo creo que, como dicen los compañeros, este no es un tema de ideologías, este es un tema de autoritarismos, y autoritarismos hay en todos los espectros de políticos, de la izquierda a la derecha. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, una de las cuestiones es el tema de la narrativa. Aquí o sea, y todos los periodistas salvadoreños se lo pueden decir, cualquier cosa que no vaya con el discurso oficial es penalizada en redes sociales, es penalizada a través de
del discurso político, a través de redes sociales, a través de un acoso y de un acoso dirigido desde el Estado, en el que muchas veces el primero que acosa a los periodistas es el presidente, y luego la camarilla de funcionarios públicos, y luego la camarilla de seguidores, que eso es, ya induce a una autocensura, pero ahora ya ni siquiera se trata de eso, ahora se trata de una autocensura reforzada por la ley. Con la ley Mordaza, ¿qué es lo que ha ocurrido? Los diputados, los funcionarios pueden decir, bueno, ningún periodista está siendo penalizado. No, pero lo que hay es un elemento, es estar teniendo una conversación con el gobierno con una pistola sobre la mesa. Y es, por ejemplo, nosotros en El Faro publicamos una investigación en la que revelábamos que uno de los funcionarios sacó de la prisión a un líder de la Mara Salvatrucha y lo llevó a Guatemala. ¿Cómo revelamos eso? Es parte de una investigación muy larga que además incluye audios del funcionario diciendo eso. Ningún medio salvadoreño retomó esa investigación. En cualquier otro momento hubiera sido una investigación que hubiera marcado agenda noticiosa, que hubiera estado en la televisión, que hubiera estado en otros periódicos, en el radio, pero ahora, ¿qué pasa? Hay una autocensura, hay gente que dice, bueno, esto podría ser contrario a la ley, nosotros en El Faro creemos que no estamos contrariando la ley, es un riesgo que nos corrimos para hacer esa publicación, ningún otro colega lo quiso hacer. ¿Eso qué es? Eso se llama autocensura. Es toda esta situación de estar... no es un invento del presidente Bukele, no es un invento, no es el primer gobierno que lo hace. Los colegas de Ecuador nos pueden decir, los colegas de Nicaragua nos pueden decir, ustedes en Honduras nos pueden decir, la gente en México nos puede decir, es el mismo camino. Lo que pasa es que luego el presidente tiene mucha publicidad y seguramente gente en Honduras que me esté viendo dirá, bueno, vos sos de la oposición, vos no querés, porque hay gente que dice que cómo quisiéramos un Nayib Bukele en sus países, pero en realidad el presidente es un autoritario que controla los tres órganos del Estado, lo mismo y eso yo se los digo a los colegas hondureños todo el tiempo, lo mismo que hizo Juan Orlando Hernández, que tenía el control del Congreso, y que cambió la constitución hondureña no permitía reelegirse, pero él se reeligió, lo mismo ha hecho Bukele acá. La constitución salvadoreña dice en 6 artículos diferentes que no se puede reelegir, y ahora la Corte Constitucional que él puso a través de sus diputados dice que sí se puede reelegir. Es el mismo manual de autoritario clásico que es una amenaza para el periodismo, pero es una amenaza no solo para el periodismo, sino que para la democracia. Es muy inconveniente que los funcionarios del Ejecutivo sean quienes digan o quienes den un resultado de la libertad de prensa, pero eso es lo que está pasando. Y termino con eso, que es, bueno, el punto de la libertad de prensa no es la libertad de los periodistas. O sea, la libertad de prensa no es un derecho de los periodistas, la libertad de prensa es un derecho a la gente a acceder a mejor información y a información de calidad. En la medida que los periodistas estén autocensurados, en la medida que los periodistas tengan temor de que por hacer su trabajo van a tener represalias, la ciudadanía accede a menos información de menos calidad y eso repercute. No es bueno para la ciudadanía tener menos acceso a información, aunque los gobiernos le digan que es bueno. Así es, porque nuestro trabajo es decir la verdad, porque si no fuéramos relaciones públicas. Muchas gracias. Exacto. Vamos de inmediato a una pausa, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos de inmediato a consultarle a don Rodolfo Dumas, representante de la Sociedad Interamericana de Prensa. Don Rodolfo, ¿cree que en Honduras actualmente cuáles son los avances y cuáles son los retrocesos que se han presentado en la libertad de prensa en nuestro país? Me parece que en términos generales, como le decía antes, tenemos que ver esto desde el contexto del cual venimos saliendo, es decir, venimos saliendo de una década sumamente complicada donde se dieron una cantidad de decisiones, resoluciones, leyes y acciones concretas que perjudicaron el periodismo. La más grave de todas, lógicamente, todo esto que gira alrededor de la impunidad en los asesinatos, atentados y agresiones contra periodistas. Me parece que un avance importante fue la eliminación o derogación de la ley de secretos, porque era una ley que de alguna manera impedía precisamente esa labor de buscar información
que era de interés público y que tenía que ver fundamentalmente con asuntos de interés nacional. Entonces, ese era un obstáculo importante que había que sacar del camino. Ahora, quedan muchos pendientes. Por ejemplo, sigue estando penalizado, digamos, el tema de los delitos contra el honor, un capítulo que sigue incorporado al Código Penal, que de por sí es un instrumento bastante débil y que, como en su momento se señaló, tampoco responde a las necesidades del pueblo hondureño, pero ciertamente ese capítulo en particular es algo que nosotros hemos insistido por muchísimo tiempo que debe ser eliminado, y particularmente en lo que tiene que ver precisamente con funcionarios públicos, personas que voluntariamente se someten a la actividad pública o asuntos de interés público. Entonces, me parece que ese sería a corto plazo uno de los retos más importantes que se deben superar. Ahora, también a la par de eso tiene que venir un verdadero mecanismo de protección para quienes ejercen esa labor del periodismo, recordando la doble dimensión del periodismo, es decir, por un lado, esa posibilidad que tiene todo ser humano de buscar, recibir y difundir información, pero lógicamente también ese derecho que tiene la sociedad de recibir informaciones de manera oportuna para poder tomar también decisiones que sean más adecuadas a los intereses nacionales. En el pasado se habilitó, se creó un mecanismo de protección que lastimosamente nunca gozó de los fondos o de los recursos materiales, financieros y de la voluntad política, sobre todo, para funcionar de una manera efectiva. Y eso es lo que ha resultado es en una cantidad enorme de periodistas que se han visto obligados a abandonar el país al no sentir que el país le responde adecuadamente. Entonces tenemos una situación donde para defender el periodismo no hay recursos, no hay institucionalidad, no hay nada, pero para atacarlo y para tratar de controlarlo pareciera que sí hay cierta voluntad. Entonces, eso diría yo que a corto plazo son los retos más importantes que enfrenta el periodismo para, digamos, desarrollar una labor más efectiva en beneficio de la sociedad. Vamos a Ecuador con José Daniel Acosta. ¿Cómo catalogan ustedes el gobierno de Guillermo Lasso? El audio, si puede encendernos el micrófono, por favor. Perdón. En cuanto al ejercicio periodístico, existe mucha libertad por parte del Ejecutivo. No existe la autocensura ni censura. Los medios de comunicación, los periodistas tenemos acceso a información que es pública. No tenemos esa persecución que se tenía o que quizás están viviendo en otro de los países vecinos. Están manejándose de una forma un poco más libre para que el periodista pueda realizar su trabajo siempre, y reiteramos nosotros, en investigar al gobierno, en estar detrás del gobierno, de decirle al gobierno qué es lo que está haciendo mal, dónde están cometiendo errores, porque al final eso es lo que van a llevar a que se solucionen o sigan metiendo uno o tras otros errores. No hemos tenido esa persecución, de hecho no tenemos periodistas en procesos judiciales. Me atrevería a decir, a nivel nacional no se han escuchado casos como tal. Lo único que vuelvo y te digo es lo que se marcó ahora en el paro nacional, que sí sentimos que al ejercicio periodístico por parte de los grupos que no están a favor de la línea editorial de los medios de comunicación, sí existe esta agresión. De hecho, acá la información, lo que comentaba uno de los compañeros, que es limitada la información pública, acá no, acá sí la tenemos. Los funcionarios públicos están sujetos a rendir información, a contar lo que está sucediendo. De hecho, acá se crea un cerco mediático cuando un funcionario público no lo hace, cuando no quiere hablarle a la prensa, porque ya tuvimos una experiencia, ya se pasó esa experiencia, y lo que necesitamos es no volver a caer en eso, en el que solamente el poder es el que maneja la información y solo quieren que se conozca lo que ellos quieren, más no lo que se está haciendo tras bastidores, qué sucede y cómo se hace. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de los retos que tiene Nicaragua en el tema de libertad de prensa.
El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que es una situación dramática la que vive la prensa en Nicaragua. Le consultamos a Roberto Mora cuáles son y qué van a hacer los nicaragüenses, más que todos los que están en prensa, para alzar la voz más de lo que ya la han alzado hasta la actualidad. Sí, realmente los nicaragüenses o los periodistas, en este sentido, el principal reto que hemos asumido de alguna manera es tratar de seguir informando. A pesar de todo el asedio que ha habido en contra de la prensa, los periodistas han buscado sus alternativas, digamos, como para poder protegerse tanto en el país y algunos que quedan todavía están recopilando la información. Es muy difícil, pero los medios esa es la ventaja, que hoy en día pues contamos también con las nuevas tecnologías y los medios en su mayoría son digitales y se ha logrado por lo menos estar informando la mayor cantidad de población. Y de hecho, según los mismos estudios o sondeos que se logran hacer por las mismas redes, se establece que los medios independientes tienen un alto nivel de credibilidad en comparación pues a los medios oficialistas, que prácticamente están por el suelo en cuanto a la credibilidad se refiere. Y sin embargo, uno de los grandes retos también es poder vencer esa polarización, ¿verdad? Que de alguna manera también el hecho de que no tengamos suficiente acceso a información o no tengamos del todo información oficial, por ejemplo, muchas veces se ha venido en detrimento, ¿verdad?, de la práctica del periodismo. Pero ese es uno de los retos que tenemos que vencer. Y lo principal, que ya no depende tanto de nosotros, es que en Nicaragua cambien las condiciones para que regrese la libertad y podamos ejercer el periodismo libremente, que salgan en primer lugar pues los periodistas que están detenidos y con el resto de personas pues a las que le han imputado delitos que son infundados prácticamente. Y eso es principalmente, nosotros esperamos que en Nicaragua algún día haya libertad y podamos ejercer nuestra profesión. Vamos de inmediato con David Santos hasta Argentina y le tengo que consultar, ¿usted cree que a futuro o tal vez en el corto plazo incrementen las acciones penales contra periodistas en América Latina para poder ponerles un bozal? Bueno, yo creo que habría que ver el análisis particular de cada uno de los países y de qué forma el proceso, lo sigo vinculando mucho al proceso democrático, a la estabilidad democrática de cada uno de los países. Creo que hay una relación directa en cuanto a la fuerza de la institucionalidad de cada una de las naciones y la forma en la que se protege la libertad de prensa en cada uno de ellos. Creo que hay países en donde es evidente ese deterioro, donde hay una concentración de poder muy fuerte, y otros en los que afortunadamente aún a pesar de las dificultades, pues hay una libertad muchísimo más amplia. Creo que en ese sentido hacer una radiografía completa del hemisferio es muy complejo y habría que ver el caso. Creo que cada uno de los colegas que están acá y cada una de las experiencias creo que nos da un diagnóstico certero de cuál es la condición de cada uno de los países y cómo podríamos verlo en los años que vienen. Creo sin duda que hay de todas maneras unas alertas importantes y al mismo tiempo unas instituciones que también están pendientes, unas organizaciones no gubernamentales que afortunadamente tienen una vocería importante y como lo decía el colega de Nicaragua, pues creo que también las posibilidades de nuevos canales de distribución y de tecnologías diversas pues ayudan a que las voces no se puedan apagar tan fácilmente. Sí, en El Salvador, ¿qué ha hecho la prensa en El Salvador para luchar contra la represión que ustedes están denunciando, Nelson Rauda? Pero creo que una de las cosas importantes para nosotros ha sido organizarnos. Creo que la Asociación de Periodistas ha tenido un papel importante en el hecho de centralizar las denuncias, en el hecho de canalizarlas, en el hecho de visibilizarlas, en el hecho de llevar un conteo que le pueda servir a otras organizaciones de sociedad civil para
para visibilizar la situación que nos está pasando, en el hecho incluso de referirnos a los contextos de otros países para decir, miren, estos países así empezaron, y esos países que están ahora en las situaciones tan terribles que vemos en la vida internacional, pues empezaron de la misma manera que nosotros. Creo que ha sido una de las cosas, sabemos perfectamente que en el tema del periodismo aquí en El Salvador siempre hay una situación en todo el mundo, quizás una situación de competencia, una situación de quizás querer tener la primicia, pero en situaciones como esta, en realidad todos estamos en el mismo barco, todos estamos, y los periodistas parece que con regímenes así, parece que nos tordamos en la picota, es decir, ahora están criticando unos y después van a hacer a otros, y en realidad no hay certezas de cuándo no va a ser uno, entonces lo que nos queda es solidarizarnos con los que están siendo targeteados, como identificados en ese momento, y seguir adelante. Creo que esa es una de las situaciones. Y lo otro es ciertamente tratar de apoyarnos con organismos internacionales, organismos de sociedad civil, para tratar de visibilizar la relación. Una de las cosas que le duelen a estos regímenes autoritarios es el hecho de su imagen, y hay un momento en el que todavía están pendientes de su imagen, todavía están pendientes de mantener cierta cara ante el mundo. Y entonces la medida en que nosotros podemos decir, miren, esto no es tan así, la situación es mucho más complicada, eso que ustedes ven en videitos cortos de redes sociales no es la realidad del país, es mucho más complejo que eso, no hay soluciones mágicas para ningún país, no hay soluciones mágicas para los problemas, y quien vende soluciones mágicas fácilmente miente. Entonces creo que la idea de organizarnos y la idea de denunciar instancias internacionales han sido de las pocas cosas que podemos hacer en un contexto en el que no hay institucionalidad ante la que podemos recurrir. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, volvemos a las conclusiones. Muchas gracias por seguir con nosotros. Tenemos 40 segundos para las conclusiones y vamos a comenzar con usted, Rodolfo Dumas, representante de la Sociedad Interamericana de Prensa en Honduras. Bueno, licenciada, me parece que con la participación que hemos tenido esta noche de Amigos del Continente queda claro el vínculo estrecho que existe entre libertad de expresión, libertad de prensa y democracia. A mayor libertad de expresión, a mayor libertad de prensa, mejor oportunidad de tener una democracia sana. Y a la inversa igual, a medida se van disminuyendo esas posibilidades de gozar plenamente de la libertad de expresión, disminuye también la calidad de las democracias que viven en nuestros países. Eso queda absolutamente claro de lo relatado esta noche tan elocuentemente por sus invitados. Y también un tema que me parece muy importante es que ciertamente el periodismo enfrenta retos importantes, y dentro de esos muchos retos que enfrenta está el tema de la credibilidad, y tiene que trabajarse mucho en el tema ético a nivel del periodismo. Recuerde usted que estos gobiernos que tienen cortes autoritarios generalmente se alimentan mucho del mito, y eso me recuerda una frase que la vez pasada que estuvimos compartiendo con usted, la recordaba, que es del presidente Kennedy, y decía que muchas veces el gran enemigo de la verdad no es la mentira deliberada y artificial, sino que más bien el mito persistente, persuasivo y real. Y es contra esos mitos que nos toca luchar a todos, saberlos identificar, y para poder hacer eso creo que hay dos elementos importantes. Uno, la educación, que es un elemento vital en el caso de Honduras, y por supuesto lo que yo defino como alfabetización digital, es decir, educar a nuestras sociedades para que sepan reconocer cuando se está tratando de difundir información que es esencialmente falsa y que tiene otros propósitos. Entonces es importantísimo trabajar mucho en eso. Es una labor que creo que los medios de comunicación, la Academia Nacional y muchos sectores debemos colaborar para irla alimentando y evitar precisamente que esas tendencias totalitarias que se dan en nuestros países por controlar la información tengan éxito. Gracias. 40 segundos, José Daniel Acosta desde Ecuador. El micrófono, si podemos encenderlo. Como decía Rodolfo, creo que en cada país tenemos muchos retos por cumplir, pero creo que el buen periodismo se debe mantener. Mientras que sigue incomodando a los poderes de turno, a los grupos que quieren controlarlo, creo que el periodismo debe existir y es nuestra razón de ser, es nuestra esencia.
incomodar a ciertos sectores que quieren tener todo controlado, que quieren que todo se publique a su estilo. Creo que para eso estamos, para incomodar a ese pequeño grupo de la sociedad y darle a lo que la ciudadanía necesita, toda la información necesaria para poder que ellos saquen sus propias conclusiones y determinen qué es lo que quieren, porque al final nosotros no somos los que decidimos, es una ciudadanía la que saca sus propias conclusiones. Vamos de inmediato a Nicaragua con Roberto Mora. Sí, Jackie, pienso, bueno, en principio hay que tener en cuenta, como decía don Rodolfo, que la madre de todas las libertades es la libertad de expresión, porque también haciendo comparación con el ejemplo que ponía anteriormente sobre la hambruna, por ejemplo, de la que advertía, de hecho sin libertad, pues como está ocurriendo ya en algunos países como Cuba o Corea del Norte, ya sin libertad ni siquiera el ciudadano puede decir que tiene hambre. Entonces, una de las situaciones también que cuarta todo tipo de libertades ciudadanas. Y tenemos como reto también, que comparto esa idea, de mantener y hacer el esfuerzo, nosotros los periodistas, de apegarnos siempre lo más que se pueda a la verdad y a la objetividad, pues siempre cumplirle a la audiencia, a la ciudadanía, de informarle con base a la verdad y no conforme a ideología. Ese es el gran reto que tenemos, y en el caso de nosotros los periodistas nicaragüenses tenemos el reto también de sobrevivir como prensa independiente, como periodistas. Sus conclusiones, David Santos. Bueno, ya que yo quisiera retomar lo que dije en la última participación y también lo que decía el doctor Dumas sobre la relación estrecha entre la situación política de cada una de las naciones y la situación, por lo tanto, de la libertad de prensa. Yo creo, de todas maneras, que se vienen años bastante complejos para toda Latinoamérica, en general para todo el mundo. El inicio de la situación social y económica que estamos arrancando ahora en lo que se podría considerar como una pospandemia, pues nos va a generar bastantes retos como sociedad y por lo tanto como prensa. Creo que ahí el asunto va a estar muy vinculado y hay que estar muy atentos. Bueno, muchas gracias. Ya no hay tiempo para más. Muchas gracias a todos por darnos sus expresiones de lo que pasan en sus países. Así finalizamos 30-30.